con esta reunión. Si gustan ponerse de pie, por favor, para adorar a nuestro Dios. Dice 1 Pedro capítulo 1, versos 19 y 20. Sino que fueron liberados por la preciosa sangre de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto. Él fue elegido antes de la creación del mundo, pero fue revelado en los últimos días para beneficio de ustedes. Muchas gracias, Dios y Padre nuestro. Muchas gracias por Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo y quien es sin defecto. Él es puro, santo y sin mancha. Muchas gracias por el sacrificio de Jesucristo. Muchas gracias, Jesucristo. Muchas gracias por tu sangre, Señor, porque mediante tu sangre nosotros podemos santificarnos, podemos apartarnos de este mundo para ti, Señor. Muchas gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre por nosotros, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te cantamos, Señor. Te damos muchas gracias, aún con nuestros cánticos, Señor Dios. Eres digno, Señor. Eres digno, Jesucristo. Tu sangre pagó por nuestros pecados, Jesús. La carta de decretos que había en nuestra contra fue abolida por medio de tu sangre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Una voz que clama en el desierto por ti. Clama en el desierto por ti. Como una voz que clama en el desierto por ti, Cristo. Como una voz que clama en el desierto por ti. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Cordero sin mancha y sin contaminación. Cordero sin mancha y sin contaminación. Como una voz que clama en el desierto. Como una voz que clama en el desierto por ti. Como una voz que clama en el desierto por ti. Clamamos por ti, Jesús. Una voz que clama en el desierto por ti, Cristo. He aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación.
sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Una vez más. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha y sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha y sin contaminación. Amén, Jesús. Capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Señor, te damos gracias porque tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, y nos has rescatado no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de este cordero sin mancha y sin contaminación, la ofrenda agradable delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque Cristo fue destinado para ser el sacrificio, Señor, con el cual pudiéramos ser rescatados, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Te bendecimos, Jesús, el Cordero de Dios. Te bendecimos, Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén.
verdadero. Primera de Timoteo 6:10. Señor Jesús, que nosotros tengamos amor a ti, Señor, porque el dinero es amor a todos los males, Señor. Señor, nosotros queremos amarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está el micrófono aquí disponible por si quieren pasar a orar con algo de la escritura. Con confianza pueden hacerlo. Primera de Pedro 1:14-17. Dice: "Y como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación". Señor Jesús, te pedimos esto, Señor Jesús, que permitas que esta iglesia y que cada uno de los que conformamos tu iglesia y escuchamos de tu palabra podamos ser obedientes, Señor, conforme tú lo has deseado, Señor. Que podamos ser santos como tú eres santo, Señor Jesús. Que no vivamos como nuestra antigua manera de vivir, sino como la manera en la que tú nos has invitado a vivir, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos el nombre de Cristo, que es santo. Santo, santo es Cristo Jesús. Con temor, Señor, ayúdanos a conducirnos con temor delante de ti, Señor. Te lo pedimos en todo tiempo. En todo el tiempo que estaremos en peregrinación de nuestras vidas, creyendo en Cristo Jesús. Amén. Dice 1 Pedro capítulo 2, verso 2 al 4. Deben volverse como bebés recién nacidos, que solo quieren leche espiritual pura, para que puedan crecer en la salvación, ahora que han probado cuán bueno es el Señor. Cuando se acerquen a Él, la piedra viva que la gente rechazó como si fuera inútil, pero que es elegida por Dios y preciada por Él. Amén, Señor. Amén, Jesús. Anhelamos como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, Señor. Anhelamos conocerte más a ti, Señor. Anhelamos comprobar cuán bueno eres tú, Señor. Revélate en nuestras vidas, Señor. Permítenos disfrutar de ti, Señor. Disfruta de nosotros en este día, Señor, en esta reunión. Tú eres la piedra viva, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Gran monte se
precioso es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá, Tu gloria llenará la tierra. gran monte se convertirá. Piedra que hiere y desmenuza. Gran monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Mi Padre te constituyó principal piedra angular. Mi Padre te constituyó roca de mi salvación. Piedra viva, escogida y preciosa eres tú, Señor. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Amén, Jesús. Amén, Señor. Precioso Salvador Jesucristo. Precioso Jesús, precioso Salvador Jesucristo. Buscamos tu nombre, Señor. Buscamos tu nombre. Tú eres nuestro refugio, Señor. Te buscamos a ti en este día, Señor. Sabemos cuál es nuestra identidad como real sacerdocio, como nación santa, como un pueblo adquirido por ti, Señor. Sabemos nuestra identidad en ti, Jesucristo. Gran sumo sacerdote. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Precioso Salvador, te honramos a ti, te damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Invocamos tu nombre, Jesús. Llénanos de ti, Señor. Administrate en nosotros, Jesús. Te necesitamos, Dios. Una vez más te necesitamos, Jesús. Llénanos más y más en nuestro espíritu.
busca al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando están y la vergüenza no nos alcanza. Busca al Señor, Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando están y la vergüenza no nos alcanza. Busca al Señor, y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando están y la vergüenza no nos alcanzará. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando están y la vergüenza no nos alcanzará. Glorifica, Señor, exaltemos su santo nombre. Magnifica, Señor, exaltemos, glorifica, Señor, y adoremos su santo nombre. Magnifica, Señor, y adorémosle por siempre, por siempre. Oh, por siempre. Oh, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando están y la vergüenza no nos alcanza. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando están y la vergüenza no nos alcanzará. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando están y la vergüenza no nos alcanza. Glorifica, Señor, y exaltemos su santo nombre. Magnifica, Señor, y adorémosle por siempre. Glorifica, Señor, y exaltemos su santo nombre. Magnifica, Señor, y adorémosle por siempre.
Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Glorifica, Señor, y exaltemos su santo nombre. Magnifica, Señor, y adorémosle por siempre. Glorifica, Señor, y exaltemos su santo nombre. Magnifica, Señor, y adorémosle por siempre, por siempre. Oh, por siempre. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Señor, pedimos que abras nuestro corazón al igual que nuestro entendimiento, Señor. Que podamos escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a no endurecer nuestro corazón, sino a recibir lo que tú nos quieres hablar el día de hoy a través de lo que se va a compartir, Señor. Háblanos hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos, buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno que están todos bien. Pues bienvenidos. Pues vamos a ir comenzando. Bueno, pues Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos tu precioso nombre, Señor. Te damos gracias por la reunión de iglesia, porque sabemos que donde dos o más se congregan en tu nombre, Señor, allí tú estás en medio de ellos para, Señor, para dirigirlos juntos, Señor, para pues protegerlos también. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que nos bendigas en este tiempo de comunión con tu palabra, que las escrituras nos sean abiertas el día de hoy, que podamos, Señor, pues hoy recibir lo que tienes para nosotros. Alumbra nuestro corazón, alumbra nuestro entendimiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos nuevamente y vamos a continuar con lo que estamos platicando de Ezequías, este rey que está en medio de una dificultad, ¿no? Está en medio de un tiempo complicado, aquí con el rey Sennacherib de Asiria que los quiere conquistar. Ya ha tomado algunas ciudades fortificadas y sigue avanzando, ya está en Laquis, está a punto de subir a Jerusalén y poder conquistarla, pero para no enfrentar una batalla directa, un combate abierto contra Jerusalén, pues mandó a sus mensajeros el rey Sennacherib, y el Rabsacés, uno de sus mensajeros, comenzó a intimidar con un mensaje muy agresivo, un mensaje muy fuerte,
un mensaje desalentador, un mensaje para desmoralizar completamente al pueblo, para que ya perdieran completamente su confianza en Dios, para que se rindieran prácticamente delante del rey Sennacherib. Y entonces esta fue la intención de estas palabras de el Rabsacés. Pero hemos visto cómo en el versículo 31 y 32 de Segunda de Reyes capítulo 18, parece ser que cambia un poquito la intensidad del mensaje de este hombre del Rabsacés, y parece ser que comienza a ser un poquito, deja un poquito las palabras intimidantes y comienza a hablar con palabras suaves, con palabras atractivas y hasta cierto punto alentadoras, pero eran palabras muy sutiles, llenas de engaño y de mentira. Y dice aquí, quiero leer estos versículos, versículo Segunda de Reyes 18, versículos 30 y 31, 31 y 32, dice: no escuchen a Ezequías, son palabras del Rabsacés a todo el pueblo que está reunido ahí. Dice: porque así dice el rey de Asiria, hagan conmigo paz y salgan a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de vides, tierra de olivas, de aceite y de miel, y vivirán y no morirán. No oigan a Ezequías, porque los engaña cuando dice Jehová nos librará. Entonces, en estos dos versículos podemos ver un poquito cómo disminuye, pues en cierto grado, estas palabras intimidantes y agresivas. ¿Por qué razón? Porque aquí, si nos damos cuenta, en estos dos versículos que acabamos de leer, hay palabras muy sutiles por parte del Rabsacés. ¿Qué le dice? Número uno, le dice: haz paz conmigo. Y hemos hablado, ya hablamos de esto anteriormente, el enemigo siempre quiere ofrecerte paz. Y también le dijo que le iba a ofrecer una tierra nueva. Dice: mira, mientras termino de conquistarte, ¿sí? Puedes comer de tu higuera, puedes comer de tu vid y beber del agua de tus pozos, y ya hasta que yo venga y los lleve, los voy a trasladar a una tierra que será igual de idéntica de buena como la que tú te encuentras ahora. Y veíamos esto, ¿no? Cómo Satanás nos ofrece, escuchen bien esto, hermanos, aquello que Dios ya nos dio. O sea, porque el único que nos puede dar una paz verdadera, el único que nos puede dar una verdadera tierra, entendiendo que la tierra rica y abundante que hemos recibido es Jesucristo mismo, pues es Dios mismo. Y también este rey, el Rabsacés, les dijo: en esta tierra que yo los voy a trasladar van a vivir y no van a morir. Entonces Satanás nos ofrece lo que Dios ya nos dio. Dios ya nos ha dado a nosotros, nos ha dado paz, nos ha dado la buena tierra que es Cristo, nos ha dado vida, y es una vida abundante, una vida rica, ¿de acuerdo? Pero Satanás llega con una manera muy sutil para ofrecernos exactamente lo mismo que Dios ya nos dio, ¿de acuerdo? O sea, Dios ya nos dio esto, pero Satanás viene y nos ofrece exactamente lo mismo. Y hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Principalmente el de Jesucristo. O sea, cuando Satanás llega y le tienta ahí en el desierto, recuerden, algo que le ofreció Satanás, ¿sí? Fue los reinos del mundo. Pero sabemos que en el plan eterno de Dios, los reinos del mundo le fueron dados a Jesucristo. Entonces es algo que ya le pertenece a Cristo. Llegará el momento en el que eso se llevará a cabo, pero ya le fueron dados a Jesús. ¿De acuerdo? Pero Satanás viene y se los ofrece. Es lo mismo que sucede con nosotros. Satanás quiere ofrecernos aquello que Dios ya nos ha dado. Bueno, vimos parte de eso. Entonces, es una sutileza por parte de Satanás. Satanás es tanto agresivo como también puede ser muy sutil. En estos dos versículos podemos ver la sutileza. Les dice: bueno, salgan a mí y hagan paz conmigo. Yo les voy a trasladar a una tierra igual de buena que en la que ustedes ya habitan hoy, y van a vivir, ¿de acuerdo? Es lo mismo que Dios ya nos ha ofrecido. Entonces aquí parece ser un ofrecimiento alentador, algo atractivo, pero hay una sutileza, porque al final lo que Satanás buscaba, lo que el rey Sennacherib buscaba, era la destrucción de la identidad de este pueblo y su conquista completa. Y lo mismo Satanás quiere hacer de cada uno de nosotros. Bueno,
Entonces Satanás, por un lado, habla de una manera muy agresiva, pero también de una manera muy sutil, porque primero estás diciendo, ¿no?, a todos, van a comer su propio estiércol, van a beber su propia orina, ¿de acuerdo? Y después les dice, pero coman ahorita de su vid, coman de su higuera, beban agua de su propio pozo. Cuando yo llegue los voy a trasladar a una tierra igual de buena, tengan paz conmigo, van a vivir y no van a morir. O sea, era un mensaje agresivo y un mensaje muy como tranquilo, pero la sutileza estaba allí. Satanás es así, hermanos. Satanás es tanto agresivo, ¿de acuerdo?, como a veces llega y te ofrece cosas de una manera muy sutil para que caigas en el engaño y en el error. El ejemplo más claro de esta sutileza la podemos ver en la propia tentación que Satanás quiso llevar a cabo con Jesucristo, Mateo capítulo 4, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos esto. Ahora, vamos a seguir hablando un poquito más de esto porque pues aquí sigue el mensaje de este enviado del rey Senaquerib, el Rabsacés y otros mensajeros que envió. Y sabemos que entonces en estos dos versículos, Segunda de Reyes 18, versículos 31 y 32, el Rabsacés habló, ¿sí?, con palabras suaves, atractivas y sutiles, pero llenas de engaño. Les habló paz, les habló de una buena tierra y de vida, que recibirían vida. Pero en el versículo 33 al 35 leemos nuevamente esta agresividad por parte del Rabsacés. Otra vez, les decía el miércoles que parece ser que el Rabsacés era como bipolar, era muy agresivo en su mensaje y después se tranquilizaba y después otra vez hablaba muy agresivo. Pero en estos versículos del 33 al 35 podemos ver la máxima soberbia y la altivez que caracterizaba al imperio asirio. Estos versículos nos revelan su máxima soberbia y altivez que caracterizaba a este imperio. Es interesante, yo no sé si leyeron hoy, por ejemplo, a Nahum, ¿no?, que nos toca leer el día de hoy. Es un mensaje para Asiria. O sea, si no sabían, la capital de Asiria es Nínive, aquella ciudad a la que Jonás fue a predicar y se arrepintió. En un momento hubo un arrepentimiento, pero hay un mensaje, hay una palabra profética para Asiria, ¿no? Su capital es Nínive. Y si recordamos ahí Génesis, en el capítulo por ahí del 10 o el 11, se habla de Nimrod, ¿se acuerdan de este personaje, ¿no?, cuyo nombre Nimrod significa tirano o rebelde? Bueno, él fue el que edificó Nínive. Entonces el origen de Nínive no es nada bueno. O sea, fue edificada esa ciudad Nínive por un hombre que era contrario a Dios, que era violento en contra de Dios, que se oponía abiertamente contra Dios. Por eso el nombre de Nimrod significa rebelde o tirano. ¿De acuerdo? Era un hombre que asesinaba y conquistaba muchos pueblos también. Y él fue el que edificó precisamente Nínive y es la capital, bueno, fue la capital en aquellos entonces de Asiria. Entonces, este mensaje que hoy pudimos leer de Nahum, estos 3 capítulos son interesantes porque es un mensaje contra ellos, que eran unos sanguinarios. Ahí se nos revela en el libro de Nahum, si hoy tuvieron la oportunidad de leerlo. Era un pueblo sanguinario, era un pueblo que practicaba la hechicería, era un pueblo que practicaba pues algunos otros pecados, ¿no? Pero bueno, este era. Y una característica que tenía este imperio, los asirios, es que eran muy soberbios y altivos. Entonces, vamos a leer estos versículos. Segunda de Reyes 18, versículos 33 al 35. Dice lo siguiente, son palabras del Rabsacés. Dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? O sea, aquí podemos identificar la arrogancia, hermanos, que tenían
los asirios, porque aquí estaban pues adjudicándose muchas conquistas de las cuales los dioses de los pueblos conquistados no pudieron librar a sus pueblos, ¿de acuerdo? O sea, los dioses no pudieron hacer absolutamente ante nosotros los asirios. O sea, somos los más picudos que hay en la tierra. Tenemos un ejército imponente, somos de hecho como dioses, porque ni siquiera los dioses de los pueblos pudieron defender a sus pueblos de nosotros. ¿Dónde están estos dioses? ¿Dónde está el Dios de Amat? No los defendió a los habitantes de ese pueblo Amat. ¿Dónde está el Dios de Arfad? El Dios de Arfad no pudo frenar nuestra conquista, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? No hizo absolutamente nada, no metió las manos para defender a sus habitantes, a sus pobladores, a sus ciudades. ¿Dónde está el Dios de Ena? No hizo acto de presencia cuando vio nuestra conquista y no hizo absolutamente ese Dios nada. ¿Y dónde está el Dios de Iba? ¿No? ¿Dónde están? Pero en este versículo 34 suelta pero así una frase muy violenta, una pregunta muy violenta. Dice ahí la última parte del versículo 34, miren esta aquí. ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Samaria, recordemos que era la capital de Israel, el reino que había sido conquistado por ellos, por los asirios. De esto ya lo hemos dicho anteriormente. Segunda de Reyes capítulo 17 y también parte del 18 nos describe la conquista de los asirios a Israel, cuya capital era Samaria. Entonces aquí le suelta esto, o sea, acuérdense que Ezequías fue testigo, o sea, él ya comenzó a reinar cuando ya estaba reinando en Jerusalén, cuando se llevó a cabo la conquista de los asirios sobre Israel, ¿de acuerdo? Entonces aquí está diciendo, ni siquiera los dioses de Jerusalén pudieron librar a Samaria, los dioses de Samaria ni siquiera pudieron librar de nosotros, de nuestra conquista, ¿de acuerdo? Bueno, tenían ahí una idea equivocada, porque ahí dice, ninguno de estos dioses hizo nada absolutamente por Samaria y no pudieron ser libres de mi mano. Entonces esto era otra frase para completamente provocar un temor, ya que estuvieran completamente temerosos, al desborde de la desesperación, los judíos, amados hermanos, porque les estaba diciendo una verdad, les estaban diciendo, miren, hasta Samaria lo hemos conquistado. Y por lo que entendemos, el Dios de Samaria es el mismo Dios que tienen ustedes. Así que lo hemos conquistado. ¿Podrá hacer algo en contra de ustedes? Observen sus ciudades. Muchas ciudades de Jerusalén, de Judá, han sido ya, que estaban amuralladas, han sido ya conquistadas por parte de nosotros. ¿Podrán ustedes defenderse? ¿El Dios de ustedes podrá defenderlos? No defendió a Samaria. Entonces esto está tremendo, hermanos, porque ya era como, estaba prácticamente estos asirios, estaban como queriendo ridiculizar a Dios, al verdadero Dios, por supuesto, a Jehová Dios. Lo intentaban de ridiculizar. Estaban como exponiéndolo, lo estaban como exhibiendo, ¿de acuerdo? Estaban diciendo, ni siquiera el Dios en el que ustedes creen pudo librar a Samaria. Entonces, mucho menos los va a librar a ustedes de nuestras manos. Era una palabra, quiero que lo veamos, era una palabra muy agresiva, pero al mismo tiempo hablaba de la soberbia, de la arrogancia y de la altivez que caracterizaba al imperio de los asirios. Eran así. Entonces dice el 35, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? O sea, ningún pueblo, ¿sí?, ha visto el favor de su Dios. Ninguno. Absolutamente ningún pueblo ha podido ver el favor de su Dios, porque todos han sido conquistados por nosotros, los reyes asirios, ¿de acuerdo? Ni siquiera Samaria pudo ser libre de nuestra conquista. Entonces,
¿Por qué tienen su confianza en Jehová para que los libre? ¿Sí? ¿A poco piensan que Él los va a librar de mi mano? Ni Jerusalén va a librarse de la conquista que nosotros tenemos pensada. Jehová, y aquí lo cita el Rabsacés, cita a Jehová, dice el versículo 35. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que era una arrogancia y una altivez muy fuerte y llena de mucha agresividad por parte de estos asirios, amados hermanos. Y pues Satanás es así, amados hermanos. Satanás es exactamente así. Siempre lo hemos dicho, lo hemos repetido en estas últimas pláticas, siempre va a querer poner en duda aquello que Dios ya te habló, que Dios ya te prometió. Y aquí lo que se me hace más grave de estos asirios, sí, amados hermanos, es que querían como exhibir a Dios. O sea, no encuentro la manera de poderlo explicar, pero era como tratar de ridiculizar a Dios, de exhibirlo, de avergonzar a Dios. Ni siquiera Dios, Jehová su Dios, pudo salvar a Samaria. ¿No también es el Dios de ellos? Ni siquiera ese Dios pudo rescatarlo. Y es en el Dios, en Jehová, en el que ustedes confían. Ni siquiera pudo librar a los de Samaria. ¿Podrá librarlos a ustedes en Jerusalén? Entonces fíjense cómo era una actitud, una característica muy altiva y soberbia de estos asirios. Bueno, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, que también hemos visto algunas cosas, del versículo 13 al 17 podemos ver pues prácticamente esto mismo que estamos viendo, pero aquí se escriben algunas cosas más en relación a este mensaje altivo, arrogante y agresivo por parte de los asirios. Y vamos ahí a saltar rápidamente a Segunda de Crónicas 32, del 13 al 17 vamos a leer, y también luego el 19 de ese mismo capítulo, para que se complemente esto que estamos viendo. Dice aquí, versículo 13, dice: ¿no han sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Es Satanás hablando, hermanos. Es Satanás mismo. O sea, podemos ver hoy las naciones, los pueblos de la tierra, y podemos ver cómo se encuentran, porque han sido muchos de ellos conquistados precisamente por el diablo, esa es la verdad. Dice, sigue el versículo 13 con otra pregunta: ¿pudieron los dioses de las naciones de esta tierra librar su tierra de mi mano? Versículo 14: ¿qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? O sea, fíjense cómo están ellos hablando mal de los dioses de esos pueblos, que sabemos que los dioses de los pueblos pues no son nada, son solamente ídolos, pero el que hizo los cielos y la tierra es nuestro Dios, el verdadero y único Dios. Pero estos asirios aún decían esto, ¿no? O sea, ningún Dios pudo contra nosotros, ¿de acuerdo? Ninguno. Dice aquí: ¿cómo podrá su Dios librarlos de mi mano? Ahí está, versículo 14, la última parte. ¿Cómo podrá su Dios librarlos de mi mano? Versículo 15, aquí ya empieza otra vez el tono más fuerte. Ahora pues, no los engañe Ezequías, ni los persuada de ese modo, ni le crean, que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de la mano de mis padres, ¿cuánto menos su Dios los podrá librar de mi mano? Fíjense, era un reto así, o sea, estaba diciendo, ni siquiera el Dios de ustedes los va a poder librar de nosotros. Versículo 16, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel. Fíjense, cartas donde blasfemaban en contra de Dios. Dice, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Dice, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros,
para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Y bueno, y el versículo 19 dice también, y hablaron contra el Dios de Jerusalén. Dice, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Qué tremendo. Entonces vemos que el mensaje de los asirios era, insisto en esto, muy violento, muy agresivo, pero lleno de altivez, de arrogancia y de soberbia. ¿De acuerdo? Era Satanás mismo retando aquí a Ezequías, a Judá, al ejército de Judá, para que completamente se rindieran delante de ellos. Algo que debemos señalar, amados hermanos, es que en estos versículos de Crónicas, al igual que en Reyes, segunda de Reyes 18 hemos visto, cómo Satanás insiste en que no creamos en Dios. Pero no solamente que no creamos en Dios, sino que tampoco creamos en los líderes que Dios ha levantado. Satanás siempre habla mal de Dios y de los líderes, hermanos, que Dios ha levantado. Y eso está tremendo, hermanos, porque yo quiero insistir en esto. Miren, el miércoles veíamos eso, cómo Sennacherib envió al Rabsacés y el Rabsacés dio unas palabras en contra específicamente de Ezequías. No confíen en Ezequías. Ezequías les está mintiendo. No lo escuchen, dijo 2 veces. No escuchen a Ezequías. ¿De acuerdo? Fíjense, hermanos, quiero puntualizar esto. Cuando tú cierras tus oídos a la voz del liderazgo que Dios ha levantado en la iglesia, eres presa de Satanás. Porque el mensaje del Rabsacés, ¿sí?, de Satanás mismo es esto: no escuchen a Ezequías. Ezequías era el líder que Dios había levantado para el reino de Judá, el reino de Jerusalén. Cuando tú, amado hermano, por X o por Y, cierras tus oídos a la voz de liderazgo que Dios ha levantado en su iglesia, un liderazgo legítimo, levantado por Dios, hermanos. Entonces, cuando tú cierras tus oídos a la voz del liderazgo que Dios ha levantado en su iglesia, amado hermano, te estás cerrando a Dios y estás siendo presa de Satanás. ¿Me están escuchando? Esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque es la palabra de Dios lo que nos enseña esto. Entonces el ataque de Sennacherib era también exhibir a Ezequías y decirle a todo el pueblo que estaba ahí sobre la muralla: no confíen en Ezequías, no lo escuchen, él los está engañando. ¿De acuerdo? Cuando realmente quien quería engañarlos eran los asirios, para que se rindieran y pudieran ya conquistarlos completamente sin entrar al territorio de una batalla. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros cerramos nuestros oídos, amados hermanos, a el consejo, la dirección, la voz, la instrucción de liderazgo colocado por Dios, amados hermanos, estamos cerrando nuestro corazón, porque el corazón es la puerta para todo, para ver y para oír y para muchas otras cosas. Cuando cerramos nuestros oídos, estamos automáticamente cerrando nuestro corazón para no escuchar a Dios. Y aquí en Crónicas también vemos esto. Satanás insiste en que no creamos en Dios y no creamos en los líderes que Dios ha levantado. Y Satanás se encarga de hablar mal de Dios y mal de los líderes que Dios ha levantado. Miren, leamos otra vez. Dice aquí, versículo 15, segunda de Crónicas 32, versículo 15, dice: ahora pues, no los engañe Ezequías, ni los persuada de este modo, ni le crean. Fíjense, no los engañe Ezequías y no le crean. Dice, porque ningún Dios, etcétera. Dice, cuanto menos Dios los librará de mi mano. Luego el 16, dice, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. O sea, el Rabsacés estaba hablando blasfemias contra Dios, y dice, y contra su siervo Ezequías. Los mensajeros de Sennacherib hablaban contra Dios, dice el 16, y contra su siervo Ezequías. Satanás se encarga de esto, hermano. No seamos instrumento del diablo para hablar mal del liderazgo que Dios ha levantado, hermano. Que haya temor en tu corazón, de verdad.
que haya temor en nuestros corazones. Porque esto es algo importante que podemos ver, que nos revela la Escritura. Entonces, podemos ver aquí, amados hermanos, cómo aún se atrevieron a escribir cartas que blasfemaban contra Dios, ¿de acuerdo? Y bueno, estos decían, los dioses no han podido librarlos de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías los va a librar de mis manos. Bueno, todo esto tenía el objetivo, insisto, de atemorizarles y de espantarles. Qué tremendo. Ahora, esta soberbia y esta arrogancia, altivez de los asirios surgió, amados hermanos, de conocer, escuchen bien esto, de conocer sin entender lo que el profeta Isaías habló de ellos, porque el profeta Isaías fue contemporáneo en estos tiempos. Mientras el rey Ezequías estaba con vida, ¿sí?, el profeta Isaías profetizó, ¿de acuerdo? Entonces también podemos deducir que Sennacherib pues también pudo conocer algo del profeta Ezequías. Entonces esta soberbia y esta altivez de los asirios surgió, amados hermanos, de conocer sin entender lo que el profeta Isaías habló de ellos, de los asirios. Así que vamos a dar un salto de Crónicas y de Reyes a Isaías capítulo 10 y vamos a leer del versículo 5 al 19. Es una lectura un poco larga, pero aquí se habla lo que Dios habló al profeta Isaías en relación a este imperio de Asiria. Y aquí va a ser descubierto este imperio. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en relación a este imperio asirio, por qué era su altivez y su arrogancia. Dice aquí versículo 5, Isaías 10 del 5 al 19. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Qué tremendo. Entonces fíjense, Asiria podía identificarse como una vara en la mano de Dios, ¿de acuerdo? Versículo 6. Le mandaré contra una nación pérfida, es decir, contra una nación que no tiene temor de Dios, con una nación que es pagana, que es impía. Dice, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Versículo 7. Fíjense lo que Dios habla de Asiria. Dice, aunque él no pensará así. O sea, los asirios eran una vara en la mano de Dios, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para disciplinar a esta nación que no tenía temor de Dios, que venía siendo su propio pueblo, Israel. Acuérdense que Israel, el reino del norte, fue conquistado por los asirios. Entonces ahí Dios envió precisamente a los asirios como una vara para precisamente que Dios mandó a los asirios como una vara a un pueblo que ya no tenía temor de Dios, Israel, la nación de Israel. Bueno, versículo 7 dice, aunque él no lo pensará así, o sea, los asirios no van a pensar esto, ni su corazón lo va a imaginar de esta manera. O sea, que los asirios no comprendían en su total cabalidad que eran un instrumento de Dios. O sea, algo deducían, pero como que conocían algo de las Escrituras, de la profecía de Isaías, pero no lo comprendían en su totalidad. Sabían que Dios como que quería hacer algo con ellos, y lo vemos en las amenazas de Sennacherib, del Rabsacés, a Ezequías, ¿no? Dios nos ha dicho, sube contra esta tierra y destrúyela, ¿de acuerdo? Entonces algo sabían, ¿de acuerdo? Aunque no comprendían completamente. Dice, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, o sea, los asirios dicen de sí mismos, mis príncipes no son todos reyes. O sea, somos lo mejor de lo mejor. Dice, ¿no es Calmo como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? Dice, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. O sea, lo que estaba diciendo aquí era, me voy a apoderar de los reinos con todos sus dioses extraños,
aunque sean superiores a los que hay en Jerusalén y en Samaria. Versículo 11, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? O sea, les digo, ellos tenían información, aunque no tenían la revelación completa del plan de Dios. Pero los asirios conocían que Dios los podía utilizar como una vara del furor de Dios, en la mano de Dios, ¿de acuerdo? Entonces conocían esto y ellos pensaban de esta manera, ¿no? Versículo 12 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. O sea, Dios los iba a utilizar con un propósito específico, en este caso disciplinar a Israel, ¿de acuerdo? Dios iba a utilizar a los asirios como una vara del furor de Dios, en la mano de Dios, para pues corregir a un pueblo que ya no tenía temor de Dios, Israel. Qué tremendo. Dios lo iba a utilizar así a los asirios. Dios siempre ha utilizado a los reinos de la tierra, hermanos. No debemos olvidar, hermanos, que aún el día de hoy los reinos de este mundo, ¿sí?, han sido para Dios y para nuestro Cristo, y que Él es el que pone reyes, Dios es el que quita reyes, Dios es el que inclina el corazón de los reyes hacia donde Él quiere. Como los repartimientos de las aguas, ¿sí?, el corazón de los reyes Dios los inclina hacia donde Dios quiere. Entonces no hay ni un solo gobernante en la tierra que esté nada más porque sí, sino que Dios los puede levantar para sus propósitos, para los propósitos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Dios ha utilizado a través de la historia a muchas naciones, a muchos reinos, a muchos imperios, para sus propósitos, amados hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, el caso de Asiria era uno de ellos. Así como Dios utilizó al imperio de Babilonia, así como Dios utilizó a los medopersas, a los griegos, a los romanos, a estos imperios Dios los utilizó, también en su momento utilizó a los asirios. También utilizó a Egipto, por ejemplo, para que allí Israel estuviera por algunos años cuando vivió José, y después que murió José, ya no conocían a José, ya no conocían al faraón que estuvo ahí con Israel y los maltrataron, ¿sí? Pero Dios utiliza a los pueblos, Dios utiliza a las naciones, hermanos. Las naciones están en la mano de Dios también. Así que podemos ver que Dios iba a utilizar a los asirios de esta manera, pero los asirios iban a tener un pensamiento extraño, ¿no? O sea, en su corazón ellos no iban a comprender que iban a ser utilizados por Dios. Ellos simplemente querían conquistar y seguir conquistando más reinos y más pueblos. Era la única intención que tenían estos asirios, ¿de acuerdo? Bueno, cuando Dios terminara de utilizar a los asirios, nos dice el versículo 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, o sea, los asirios, porque dicen esto, con el poder de mi mano lo he hecho. Ellos no podían conquistar ningún solo pueblo si Dios no se los permitiera, ¿de acuerdo? Ellos no lo podrían hacer, pero ellos se acreditaban las conquistas a ellos mismos, por mi mano, por mi poder. He conquistado estos pueblos, a Iba, a Amad, a Sefarbaim, a Ela, ¿sí? Los hemos conquistado por nuestra propia mano, por nuestro propio poder. A Samaria, a Israel conquistamos con nuestro poder, ¿de acuerdo? Y no le daban crédito a Dios. O sea, si ellos podían conquistar, era porque Dios se los permitía. No es porque ellos fueran un pueblo, o sea, sin duda alguna era un ejército imponente y muy fuerte, eran personas robustas, era un ejército impresionante el de ellos, pero ellos se daban crédito a sí mismos, no le daban el crédito a Dios. Es que eso pasa igual en la cristiandad, ¿no?
Recuerden cuando en alguna ocasión el apóstol Pedro y Juan en el templo La Hermosa subían a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Y afuera del templo había un cojo, ¿de acuerdo? Y Jesucristo sanó a este cojo de nacimiento a través de los apóstoles de Pedro y de Juan, ¿se acuerdan? Pero los ojos del pueblo se colocaron inmediatamente en Pedro y Juan. Y Pedro y Juan no dijeron, pues ya ven cómo soy re santo, soy re espiritual, ¿no? Que miren nada más. Ellos inmediatamente enfocaron ese milagro, amados hermanos, a Dios, a Jesucristo. O sea, ellos no se atribuyeron ese gran poder y dijeron, pues por nuestra mano, por nuestro poder, sanamos a sino Dios, Jesucristo, a quienes ustedes crucificaron, a quienes ustedes negaron, es el que ha tenido misericordia de este hombre que lo están viendo y ya está sanado, ¿de acuerdo? O sea, pero aquí los asirios vemos todo lo contrario. Ellos decían, con mi poder, versículo 13, con el poder de mi mano lo he hecho. ¿Qué cosa? Sus conquistas. Dice, y con mi sabiduría, qué sabio soy, ¿no? Para poder conquistar. Dice, porque he sido prudente. Entonces, aquí podemos también ver esta arrogancia y esta altivez de los asirios. Ellos se acreditaban cada conquista por su propia mano. Se decían a sí mismos que eran sabios y que eran prudentes. Dice, y ellos mismos decían, quité los territorios de los pueblos, ahí sigo en el versículo 13, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé sus valientes a los que estaban sentados, ¿de acuerdo? Dice, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Ese era el pensamiento de los asirios. Y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Ellos decían, yo me he apoderado porque soy lo mejor de lo mejor. Por eso me he apoderado de toda la tierra. Dice, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Y luego el 15 dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta. O sea, ¿cómo se puede gloriar el hacha sin que haya quien la pueda mover? Así estaban los asirios. Fueron un hacha, hermanos, eso es real, fueron el hacha en la mano de Dios. Pero el hacha no puede hacer nada si no es movida por alguien. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no se puede. Entonces, sin duda alguna, los asirios fueron una vara del furor de la ira de Dios, ¿de acuerdo? En la mano de Dios. Y fueron el hacha con la que Dios cortó a muchos pueblos, ¿de acuerdo? ¿Por qué Dios permitió que conquistaran a tantos pueblos? Bueno, tendríamos que ver un poquito la historia de esos pueblos, de Iva, de Sefarbaim, ¿no? ¿En qué prácticas tenían? ¿En qué dioses confiaban? No confiaban ni creían en el verdadero Dios. Entonces Dios también corta pueblos, corta naciones, porque le dan la espalda a Dios, porque no se acercan a Dios. Y bueno, pero aquí el punto que estamos viendo es que ¿cómo se puede gloriar, cómo se puede jactar el hacha de cortar muchos árboles si no hay quien la pueda utilizar? O sea, el hacha no es nada, hermanos, sin un ser humano que la tome y comience a cortar un árbol. Bueno, este imperio de Asiria no era nada si Dios no hubiera permitido lo que permitió, que conquistaran a muchos pueblos. Luego continúa aquí el 15. ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Entonces los asirios fueron vara en la mano de Dios, fueron el hacha con la que Dios cortó mucho y también fueron la sierra en la mano de Dios, ¿de acuerdo? Pero tampoco la sierra puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Si no hay quien la mueva, si no hay quien la dirija. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto era algo que no reconocían los asirios. Dice aquí, continúa el 15, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. ¡Qué tremendo! O sea, ellos no podían ser levantados por sí mismos. Versículo 16, por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad
sobre sus robustos, o sea, sobre su gran ejército va a enviar debilidad. Dice, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Es decir, que la gloria que tenía este gran imperio de Asiria iba a arder en fuego. O sea, su gloria no iba a quedar absolutamente nada. De la gloria de Asiria no iba a quedar absolutamente nada. Iba a ser consumido por fuego. Qué tremendo. Por eso les digo, no entendían, o sea, comprendían algunas cosas, pero no comprendían todo. ¿Por qué no pudieron seguir leyendo un poquito más los asirios esto que profetizó Isaías? ¿No? ¿Por qué no lo leyeron? O lo leyeron, pero más bien no lo comprendían. Se quedaron con la parte de que, wow, nosotros somos la vara del furor de Dios en su mano. Y Dios nos ha permitido que conquistemos muchos pueblos y somos un instrumento de Dios. ¿Qué Dios? ¿Quién sabe? Pero Isaías habla de un Dios que habla de nosotros, que nos va a utilizar. Pues adelante, ¿no? Entonces, no comprendían muchas cosas ellos. Así es Satanás. Puede saber muchas cosas, pero no entiende la sabiduría oculta que está en la palabra de Dios, que a nosotros la iglesia sí se nos ha dado. Todo aquello que estaba oculto por los siglos y por las edades, a nosotros se nos ha dado a conocer. Satanás sabe muchas cosas, pero no entiende muchas de ellas. Esa es la verdad. De haber sabido que provocando la crucifixión de Cristo, ¿sí?, que iba a ser ahí derrotado y destruido, pues de menso permito que lo lleven a la cruz, ¿no? Pero ahí fue destruido. ¿Por qué? Porque él sabe que se tenía que herir al pastor para que las ovejas fueran dispersadas. Pero no se daba cuenta que en eso que estaba fraguando, ¿sí?, que estaba ahí provocando una turba en contra del Señor Jesucristo, eso iba a ser para su propia derrota de Satanás. Qué tremendo. Así los asirios, exactamente así. Bueno, versículo 17, dice, y la luz de Israel, o sea Dios, será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Entonces, todo esto era Asiria. Asiria era un báculo, o sea, una vara, era el hacha, era la sierra, el báculo, era gente robusta, pero también eran cardos y espinos, que tarde que temprano Dios iba a consumir en fuego. Y ya vamos a dejarla hasta ahí. Pero vemos, amados hermanos, que entonces esta altivez y soberbia que había en los asirios procedía de conocer sin entender esto que estamos leyendo en Isaías. Ellos sabían esto, pero no lo comprendían. Por eso esta arrogancia de este Rabsacés con todo el pueblo de Judá, ¿de acuerdo? ¿Dónde están estos dioses de estos pueblos? ¿Los han podido defender de nuestras manos? No. ¿Dónde está el Dios de Samaria? ¿El Dios de Samaria pudo librar a los de Samaria? ¿Pudo librar a Israel? No pudo. Entonces, ¿qué les hace pensar para que confíen en Jehová su Dios, como les dice Ezequías, que los va a librar también de nuestra mano? Qué tremendo. Ellos sabían, ¿no? ¿De acuerdo? Ellos parte de su mensaje dijeron esto, ¿no? Jehová nos ha dicho que subamos para destruir este lugar, para subir y tomar esta tierra y destruirla. Entonces, ellos estaban así. Entonces, se enalteció Sennacherib, sus mensajeros y su reino. Ezequiel 28:17 nos dice que Satanás se enalteció su corazón. Entonces, este imperio asirio estaba gobernado completamente por Satanás, esa es la verdad. Y en el corazón de sus reyes, en el corazón de sus mensajeros, estaba también la soberbia, la arrogancia y la altivez en el corazón. Entonces, este discurso del Rabsacés tenía la intención de destruir toda la confianza que el pueblo pudiera tener en Jehová su Dios. Su mensaje, el mensaje del Rabsacés, lo podemos ver, era un mensaje en cierto sentido simple, pero también brillante en su lógica satánica y demoníaca. En ese sentido era brillante. ¿Por qué? Porque le decía, mira, los dioses de otros pueblos
no pudieron ni meter las manos en contra de nosotros. O sea, nosotros hemos conquistado pueblos y aún hemos derrotado a sus dioses, porque sus dioses no pudieron intervenir para evitar la conquista de esos pueblos. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que la lógica satánica que tenía este hombre, el Rabsacés, pues era así, una lógica demoníaca, ¿de acuerdo? Entonces, como Dios, Jehová su Dios, así como esos dioses no pudieron proteger a los pueblos de nosotros, Jehová es como uno de ellos, estaba diciendo el Rabsacés. Jehová su Dios, en el que Ezequías dice que pongan su confianza, es como cualquiera de esos otros dioses, tampoco va a poder protegerlos. Entonces, eran mensajes muy agresivos por parte de este Rabsacés. Bueno, entonces vemos aquí, hermanos, que sin duda alguna era muy agresivo el mensaje del Rabsacés. Y bueno, hasta aquí terminó su mensaje, versículo 35, ¿sí? Y después, en el versículo 36, vemos la respuesta del pueblo. Dice el versículo, ya estamos en Segunda de Reyes otra vez, capítulo 18, versículo 36, dice, pero el pueblo calló, o sea, guardó silencio pues, no que haya caído, ¿no? El pueblo guardó silencio, dice, y no le respondió palabra, ¿de acuerdo? Bueno, Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, la segunda parte, nos dice que hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar. Eso es interesante. Entonces, en este caso, ante este mensaje tan agresivo, van a comer su propio estiércol, van a beber su propia orina. No confíen en Ezequías, les está mintiendo, no escuchen sus palabras. Dios no los va a poder librar de mi mano, así como ningún otro Dios los ha librado a esos pueblos que hemos conquistado, ¿de acuerdo? Aunque eran palabras así muy agresivas y luego muy sutiles, salgan a mi encuentro y hagamos paz. Coman su vid, coman de su higuera, beban agua de su propio pozo. Los voy a trasladar a una tierra igual de buena que en la que habitan actualmente, y van a vivir y no van a morir, ya palabras más sutiles, ¿de acuerdo? Aún con estas palabras, y luego otra vez la palabra agresiva de este Rabsacés, aún con esto, amados hermanos, este era el tiempo de callar, era un tiempo de guardar silencio. Lo podemos ver, cómo el pueblo guardó silencio y no respondió ninguna palabra. Entonces, en este caso en específico del rey Ezequías y del reino de Judá, de la gente, de los pobladores de Judá, era un tiempo para callar. No era un tiempo para hablar, no era un tiempo para discutir con el Rabsacés y argumentar algunas cosas. ¿Por qué? Porque, miren hermanos, hay momentos en los que es peligroso tratar de argumentar con una lógica demoníaca, de verdad. A veces es mejor guardar silencio. Debemos recordar lo que sucedió con Eva. ¿Qué pasó con Eva? Ahí está en Génesis 3. Quiero que lo leamos. Lo he citado en otros momentos, pero no lo hemos leído así. Porque aquí Eva hizo lo contrario que el pueblo aquí con Ezequías. Eva sí habló. Y yo creo que para Eva también era un tiempo de callar. Dice aquí Génesis 3, del 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual, fíjense bien, la cual dijo a la mujer, ahí comenzó a hablar la serpiente, con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, o sea, la mujer se prestó a este diálogo. La serpiente le dijo y la mujer le respondió a la serpiente. Hubo una plática entre la serpiente y la mujer. Y era un tiempo también aquí con Eva de guardar silencio. Cuando Satanás se acercó y le dijo, con que Jehová les ha dicho que no coman de todo huerto que hay, de todo árbol que hay en el huerto, ella tuvo que haber dicho, con permiso, yo guardo silencio y con permiso, ahorita vengo, voy con mi esposo. Ahorita que venga mi esposo platicamos todo lo que tú quieras, pero yo solita no. Pero bueno, vemos que esta mujer comenzó a hablar con la serpiente y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo toquen para que no mueran.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, ahí vemos plática, estamos, ¿cómo ves? No, pues sí, yo opino ¿no? La serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, dice aquí la Escritura. Entonces aquí vemos un diálogo, amados hermanos. Entonces es peligroso a veces, amados hermanos, argumentar a una lógica satánica o demoníaca. Si Ezequías y el pueblo, porque Ezequías fue el que ordenó que no respondieran nada. O sea, el rey, el líder del pueblo, ¿de acuerdo? Le ordenó a todo el pueblo, aunque estemos muriéndonos de miedo, ¿de acuerdo? Y aunque podamos argumentar muchas cosas, no vamos a entrar en esta dinámica de esta lógica demoníaca que nos está exponiendo el mensajero de Sennacherib, el Rabsacés. No vamos a entrar en su juego. Así que yo les ordeno que se callen, que no digan absolutamente nada. ¡Qué tremendo! Pero aquí vemos que Eva, amados hermanos, pues se saltó la autoridad de su líder, en este caso de su esposo, porque la mujer tiene una cabeza y es su esposo. Eso está tremendo. De hecho, este pasaje de Génesis lo leímos en Timoteo, no hace mucho. Pablo hace referencia a esto que estamos leyendo en Génesis para las mujeres, y es muy interesante porque Pablo dice ahí, quiero leerlo, primera de Timoteo 2, del 11 al 14, porque esto que vamos a leer es como una protección, hermanos, para ti que eres mujer, pero también para la iglesia, porque la iglesia en un sentido es como una mujer, es la esposa, es la novia de Cristo. Y a veces no podemos nosotros como meternos argumentar en una lógica demoníaca, hermanos, contra Satanás. Mejor es guardar silencio. Pero para la mujer también, y es algo muy, muy práctico. Y esto que escribe aquí Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo, es como un buen consejo para las mujeres. Y hay algo interesante en lo que Pablo dice aquí. Entonces, primera de Timoteo 2, del 11 al 14, dice, la mujer aprenda en silencio. Dice, con toda sujeción. ¿A quién? A su esposo. Y a la iglesia, por supuesto. Dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez, la palabra silencio. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, que la mujer se saltó la autoridad que tenía de su esposo y por eso cayó presa de la serpiente. Toda mujer, amadas hermanas, tiene una cabeza y es su esposo. Y esto que dice aquí Pablo, si lo vemos así nada más como por la superficie y lo leemos así de manera superficial, pues tú puedes decir, qué mala onda de Dios. O sea, ¿por qué dice que la mujer aprenda en silencio, que esté en sujeción, que no le permito enseñar, que no tenga dominio sobre el hombre, que permanezca en silencio, que ella fue la engañada, etcétera, etcétera? Pero Dios, amados hermanos, lo que nos está diciendo aquí es que la serpiente, ¿sí? Eva fue engañada por la serpiente debido a que la mujer no permaneció en sujeción a su esposo, Adán, quien era su cabeza. Entonces, la mujer, esta Eva, cuando comenzó a platicar con la serpiente, lo que estaba haciendo es que sobrepasó la posición de su esposo, ¿de acuerdo? O sea, se quiso poner encima de Adán. Yo puedo, no hay ningún problema. Yo aquí me las arreglo. A ver, ¿qué quieres, serpientita? ¿Quieres echarnos una plática? Yo puedo. A ver, dame tus argumentos diabólicos y satánicos para que yo no coma del árbol que Dios me dijo que no comiera. A ver, ¿qué me dices? Aquí yo puedo. ¿No? ¿O cómo? Algo así, ¿no? Bueno. Bueno, lo que estaba pasando con Eva, amados hermanos, es que sobrepasó la posición que tenía de su esposo. O sea, ella se quiso poner arriba del esposo, ¿sí? Y entonces entró en contacto directo con la serpiente para discutir con ella, con la serpiente. No considerando a su cabeza, que era su esposo. Entonces el apóstol Pablo, en esta base firme de lo que sucedió con Eva en el huerto de Edén,
el apóstol se apoyó para prohibir que las hermanas en la iglesia local enseñen con autoridad, o sea, que las mujeres se pongan por encima de los varones en cuanto a la enseñanza y la autoridad, y que ejerzan autoridad sobre los hombres, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la posición del hombre como cabeza, escuchen bien, es la protección de la mujer, hermanos. O sea, no es que aquí haya un mensaje feminista. Si Dios dijo esto, es para protección de las mujeres. Porque como ejemplo tenemos lo que sucedió con Eva. O sea, si Eva hubiera considerado a su esposo para platicar con la serpiente, tal vez hubiera sido otra cosa. Tal vez Adán hubiera dicho, ¿qué vamos a estar hablando con esta serpiente? Vámonos iba a decir a casa, ¿no? Abajo del árbol. Vamos a decirle a Dios que la serpiente nos está cuestionando que no comamos del árbol que Él nos dijo que no comiéramos, ¿de acuerdo? Tal vez el hombre hubiera sido otra situación, pero aquí Eva sobrepasó el lugar de su esposo, de la cabeza que tiene, que era su esposo. Hermana, amada hermana, tienes que sujetarte a tu esposo. Ahora, eso yo se lo decía, lo platicábamos en un prematrimonial. La sujeción en el matrimonio cristiano, escuchen bien, la sujeción en el matrimonio cristiano, ¿sí?, es con inteligencia espiritual. O sea, si yo me digo cristiano y maltrato a mi esposa, le doy unas patadas y le ofendo verbalmente, le doy sus cachetadas, y encima de eso se tiene la pobre que someter a mí, pues no. O sea, a ese sometimiento no, ese es un sometimiento tonto, ¿de acuerdo? A eso no se refiere la Biblia, sino cuando el hombre puede levantar manos santas y orar a Dios y tiene una autoridad dada por Dios bien y ejerce bien su obispado, su sacerdocio, si es una buena cabeza en su hogar, la mujer se sujeta, amados hermanos, sin ningún problema, porque la sujeción es inteligente. O sea, si de pronto tú tienes un esposo que no es cristiano, o que es cristiano, pero te dice, ve por las cervezas. Oye, discúlpame, pero ahí sí no me someto. Discúlpame, pero no. O si tu esposo te dice, no vayas a la reunión de iglesia, a eso no te tienes que someter. O sea, el sometimiento es inteligente, hermanos. No es así como todo sumiso, raro, extraño. Espero que podamos comprender lo que estoy diciendo. Pero cuando el esposo es un esposo verdaderamente cristiano, que es un sacerdote de Dios, que ocupa su lugar que Dios le dio como cabeza, que es el líder, que es el sacerdote, que es el obispo de su casa, ¿de acuerdo? Entonces, a la mujer le conviene el sujetarse al esposo. ¿Por qué? Porque esto garantiza la protección sobre tu vida, mujer. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 habla del cabello, ¿se acuerda? Si la mujer se corta el cabello, se expone, etcétera, dice a los ángeles. ¿A qué ángeles se está refiriendo? A los demonios. O sea, el punto de ataque, amados hermanos, principal es la mujer. Y veámoslo, en muchas naciones la mujer no vale nada. La mujer no tiene valor, porque es un ataque férreo de Satanás en contra de la mujer. Por lo que pasó ahí en el huerto cuando Dios sentenció a la serpiente, le dijo, la simiente de la serpiente va a herir el calcañar, pero la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Entonces la serpiente, amados hermanos, contra las mujeres tiene algo muy serio. Entonces la mujer ha sido dispuesto así por Dios, que esté bajo la sujeción de su esposo, bajo la protección de su esposo, para que esté bajo una cobertura y los demonios y las fuerzas del diablo no puedan atentar contra tu vida. Mujer, te conviene sujetarte a tu esposo. A tu esposo, si es, como lo estoy señalando, que sea un verdadero cristiano, que sea verdaderamente un sacerdote de Dios, alguien que es el líder del hogar, alguien que vela por los intereses de su casa, que ve el ladrón y vela para que no sea robada su casa. ¡Qué tremendo! Entonces, a la mujer le conviene esto.
Entonces lo que Pablo aquí está escribiendo no es como un mensaje agresivo contra las mujeres, más bien es porque la posición del hombre como cabeza es la protección para la mujer. Nunca vas a estar mejor que sujeta a tu esposo de manera inteligente. Si tu esposo te pide algo indignante, algo que te degrade, algo que te humille, pues no te debes de sujetar a eso. Que de pronto por ahí llegas a una reunión y ponen música y llega el compadre, comadre, pues vamos a echarnos aquí un bailecito, y que la esposa no quiera, y de pronto la esposa, oye, me estás haciendo quedar mal con el jefe, con el compadre, órale, con mi hermano, con mi papá, órale, a bailar con... No te tienes que sujetar a eso. Pues, ¿cómo otro hombre te va a estar agarrando la cintura? O sea, es una sujeción inteligente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces a esto se refiere el apóstol Pablo. Entonces, este diálogo, amados hermanos, no convenía que la mujer Eva pudiera hablar con Satanás. Pero bueno, entonces, siempre mejor, hay momentos para guardar silencio, hermanos. Y hay momentos también en los que tenemos que hablar. Ahí en segunda, ya estoy terminando, Segunda de Reyes 18, versículo 36, continúa diciendo, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondan. Entonces el rey, escuchen bien, fue lo suficientemente sabio para dar esta orden. No respondan, quédense callados. Y entonces los oficiales del pueblo y todo el pueblo fue también lo suficientemente sabio para obedecer las palabras del rey. Y otra vez volvemos al punto. Qué interesante es, aún para todos nosotros, el podernos sujetar a la voz del liderazgo. Aquí el pueblo, pues estaban estas voces agresivas del Rabsacés, y Ezequías había dado la orden, no respondan palabra, quédense todos callados, ni siquiera lloren. Vamos a ser fuertes, valientes, guarden silencio, no contesten nada, calladitos. No es un tiempo para argumentar con esta lógica demoníaca de la que nos está hablando el Rabsacés. Es un tiempo de guardar silencio, es un tiempo de estar callados. Y vemos, amados hermanos, que nos dice este versículo 36, que el pueblo, amados hermanos, hizo como el rey les había mandado, no respondió palabra alguna. O sea, el pueblo se sometió a la instrucción del rey Ezequías. Qué interesante. Nos conviene a todos, amados hermanos, seguir la instrucción que el liderazgo nos está dando. Qué tremendo. Entonces, bueno, hay un tiempo de callar, pero también hay un tiempo de hablar. ¿Qué debemos hablar y cuándo? Bueno, ¿qué debemos hablar? La palabra que sale de la boca de Dios, como lo hizo Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto. Volvemos a este ejemplo. Mateo 4 del 1 al 11, ya no lo voy a leer, pero aquí Satanás llegó con diferentes tentaciones, ¿no? Con Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo dijo, escrito está. O sea, necesitamos nosotros conocer la palabra, hermanos. Necesitamos estar metidos con la palabra. Porque la palabra, cuando tengamos que contestar algo, tiene que ser con la palabra. No decir como aquellos hijos de Seba, ¿se acuerdan en Hechos? Que llegaron ahí a querer expulsar un demonio y decían, en el nombre del Dios de Pablo, ¿sí? Te ordenamos que salgas de ese hombre. ¿Y qué dijo el demonio? Sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y les dio una revolquiza que a ver si le quedaron ganas de echar fuera un demonio. Salieron ahí todos desnudos y golpeados esos hijos de Seba, ¿sí? Por pues ponerse al brinco con las fuerzas de las tinieblas, ¿no? No conociendo nada de la Escritura. Entonces, hay tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Y cuando tenemos que hablar, ¿qué tenemos que hablar?
las palabras que salen de la boca de Dios, la Biblia. Y cuando Satanás llega, amado hermano, y dice, si eres hijo de Dios, bueno, Jesús dijo, escrito está también. Y luego otra vez Satanás, ahí nada más quiero leer estos versículos, versículo 4, Mateo 4:4. Jesús respondió y dijo, escrito está. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. Y versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. ¡Qué tremendo! Y el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Es la manera de resistir a Satanás con su propia palabra. Pero hay momentos de callar y hay momentos de hablar. ¿Cómo sabemos esto? La dirección de Dios, la dirección que Dios da en su iglesia, nos va a marcar el silencio o el pronunciar un sonido. Así como en Jericó. Van a dar una vuelta por día y el último día van a dar 7 vueltas sobre los muros de Jericó, y cuando suenen las trompetas, entonces hasta ese momento gritarán. Pero mientras, en el primer día, primera vuelta, silencio. Segundo día, segunda vuelta, silencio. Tercero, cuarto. En el séptimo día van a dar 7 vueltas y entonces van a gritar. ¿De acuerdo? Entonces hay un tiempo para guardar silencio y hay un tiempo para hablar. Y ese es un tiempo, amados hermanos, para pronunciar muchas cosas que Dios nos está revelando. Amén. Vamos a dejarla aquí, me pasé unos minutos, pero bueno. Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre en esta tarde, Señor. Y te damos muchas gracias porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Señor, y gracias, Señor, así como también al profeta Ezequiel, que iba a ser un profeta mudo, al cual tú le ibas a pegar pues su lengua a su paladar, pero también le ibas a dar el momento en el que tendría que pronunciar palabras al pueblo. Gracias, Señor, porque bueno es el tiempo para hablar y bueno es también el tiempo para guardar silencio. Y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que sale por nosotros. Eres el Dios que ha conquistado, Señor. Eres el Dios que ha vencido. Y bajo tu victoria y bajo tu confianza y tu triunfo, Señor, nosotros, tu iglesia, podemos avanzar. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu preciosa iglesia, Señor, para que podamos caminar con tu confianza, para ser, Señor, personas que confían plenamente en lo que está escrito en tu palabra, para que cuando el enemigo venga y quiera, Señor, ofrecernos paz, ofrecernos algo que tú ya nos has dado, que aparentemente es mejor, según él, o que quiera, Señor, ofrecernos vida y no muerte, que no caigamos en la sutileza del engaño, que como iglesia podamos discernir su trampa. Y si es tiempo para callar, que callemos, Señor. Si no sabemos qué responder, que mejor guardemos silencio. En el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. Señor, porque también, Señor, hay un tiempo para hablar. Y lo que sale de la boca de Dios es lo que hablamos. Hablamos Cristo. Hablamos tu palabra. Hablamos la revelación de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu precioso nombre, porque tú eres Jehová de los ejércitos, porque tú eres aquel, Señor, que mueve, Señor, a las naciones, a los reyes y a sus pueblos. Señor, sabemos que Satanás, Señor, le fue dado en los reinos del mundo, pero tú estás aún sobre Satanás. Y aunque él puede mover los reinos de cierta manera, tal vez no comprende, Señor, que detrás de todo es tu mano soberana para que tu plan eterno se ejecute y se lleve a cabo. Y lleguemos al punto en el que todos podamos decir, Señor, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo.
y que tú reinarás por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino y el poder, Señor, y tuya es la gloria y el dominio, y las naciones están, Señor, en la palma de tu mano, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres el que pone reyes y el que quita reyes. Te bendecimos en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Cristo. Que fue inmolado, santo, santo es Él. Levantamos cántico nuevo al que en el trono está. Digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Levantamos cántico nuevo al que en el trono está. Digno es el Señor, digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Levantamos cántico nuevo al que en el trono está. Santo eres tú, Jesús. Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Tú eres mi todo, Dios, y yo te adoro. Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Tú eres mi todo, Dios, y yo te adoro. Revestido de arco iris, relámpagos y luz resplandeciente, honor y bendiciones, gloria y poder a ti, el único y sabio Rey. Me llenas, Cristo, me llenas, Cristo, de maravillas al escuchar tu nombre en los cielos. Jesús, tu nombre es poder, aliento y agua viva, un gran misterio para mí. Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Tú eres mi todo, Dios, y yo te adoro. Gracias, Señor. Tú eres santo, Señor. Gracias por tu santidad. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.